Un saludo cordial para todas y todos los integrantes de nuestras comisiones. Vamos a dar comienzo con esta clase a la unidad tercera del programa dedicada a la filosofía medieval, en la que desarrollaremos la relación fundamentalmente del cristianismo con la filosofía griega y una problemática específica que nos interesa de la filosofía desarrollada en ese periodo, que es la relación entre la fe y la razón. Hago esta aclaración respecto de cómo nos vamos a manejar. Todas las clases que están en el aula virtual presuponen la lectura de ciertos textos en PDF que hemos subido también al aula virtual y que son de apoyatura. En este caso, respecto de la unidad tercera, tenemos textos de la profesora Claudia González, que son introductorios al cristianismo, y también de ella una ficha en la que se desarrolla la relación entre la fe y la razón. Entonces yo voy a tener en cuenta esos textos y voy a hacer una introducción de manera que la temática pueda ser manejada por ustedes cuando vayan a la lectura. Hay ciertos detalles que van a tener que abordarlos a través de esos textos. De manera que para estudiar esta unidad, y yo diría para todas las unidades, no basta con las clases, tampoco basta con la lectura de los textos. Se necesitan ambas cosas, se necesitan unir ambas cosas. En este caso, el aporte que tan gentilmente ha hecho la profesora Claudia González. Bien, de manera que las clases sobre el cristianismo y su relación con la filosofía griega y el problema de la fe y la razón serán un poco más breves que las anteriores, justamente porque esos textos nos ayudan directamente en el propósito de desarrollar la temática de una manera más amplia. Hemos dejado los temas de la filosofía antigua en el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles murió en el 322 a.C., es decir, en el siglo IV a.C. El advenimiento de Cristo, que marca el inicio de un período nuevo en la historia humana, y tal vez el periodo de mayor corte en profundidad que ha tenido la historia humana, se produce 4 siglos después. Luego, cuando se ordenó el calendario, ya andando la era cristiana, el advenimiento de Cristo significó el año 0. Entonces estamos a 322 años del advenimiento de Cristo, después de la muerte de Aristóteles. Durante ese periodo se desarrollaron algunas escuelas filosóficas que no vemos en este programa, son muy importantes, especialmente sus aportes a la ética, pero son escuelas menores respecto de los grandes sistemas del pensamiento antiguo, los de Platón y Aristóteles. Por otra parte, las obras de Platón y Aristóteles fueron tomadas por el cristianismo, que realizó una síntesis de su pensamiento o del pensamiento que se derivaba de la revelación cristiana con las obras de estos pensadores griegos en distintas etapas. De manera que saltamos al advenimiento de Cristo, por lo tanto hay un corte en el desarrollo histórico. Además de esas escuelas de pensamiento, como el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo,
y la permanencia de la Academia Platónica, inclusive, lo que hay, y es de destacar, es la decadencia de Grecia, la decadencia de las ciudades griegas, que ya era visible en el siglo IV en vida de Platón y Aristóteles, pero que fue mucho más marcada después con un periodo de guerras entre ciudades griegas. Y luego la conquista de los territorios que dominaba Grecia por parte de Roma. De manera que Roma es la primera que absorbe la cultura griega a través de sus pensadores, ¿no? De manera que a través de ellos, como Cicerón, entre otros, el pensamiento de Platón principalmente fue revisado y en general no cuestionado profundamente, pero sí revisado y readaptado. Ahora, el cristianismo, todos sabemos, es una religión. ¿Por qué ha sido importante para la filosofía? Es simplemente por el hecho de que cuando el cristianismo comenzó a desarrollarse, la forma más elevada del pensamiento humano lo representaba la filosofía griega, o podemos decir greco-romana. Eso era lo más elevado del pensamiento humano. Por lo tanto, los teólogos cristianos debían cotejar su pensamiento y en cierto modo elaborar su pensamiento sobre la base de lo que el género humano con sus grandes pensadores había logrado antes. Entonces ahí se produjo un choque entre una religión que pretendía dar respuesta a la totalidad de los problemas humanos con una doctrina o unas doctrinas filosóficas que habían hecho esa tarea antes. Ahora, el cristianismo es una religión y trajo ciertas novedades que hicieron que se diferenciara de la filosofía griega. La filosofía griega no es una religión. Por otra parte, las religiones grecorromanas, bien digo, eran politeístas, creían en una multitud de dioses. El cristianismo, junto al judaísmo, que ya estaba desarrollado al advenimiento de Cristo, y luego también el islamismo siglos después, presentan la creencia en un Dios único. Ahí tenemos una variante importante. Hay otras que inciden sobre cómo va a ser la relación con la filosofía griega. El cristianismo también, junto a estas otras grandes religiones, reivindican un libro sagrado, es decir, un libro no escrito por hombres, sino por Dios, que transmite sus enseñanzas, en el caso del cristianismo, a través de Cristo, o de profetas, como en el caso del judaísmo y el islamismo, pero estos profetas hacen de intermediarios. La palabra que está en esos textos sagrados, como el Antiguo Testamento para el judaísmo, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para el cristianismo, lo que se llama la Biblia, y el Corán para el islamismo, lo que está contenido en esos libros no es de autoría de los hombres, sino es palabra de Dios. Entonces ahí tenemos un texto sagrado que no existía en las religiones grecorromanas, que más bien, si nos acordamos de la labor de los poetas en el mito, eran ellos los que nos contaban acerca de los dioses. Pero aquí aparecen religiones reveladas. Dios nos revela verdades sobre el mundo y sobre la vida humana. Y eso cambia mucho la perspectiva que estamos tratando. El cristianismo agrega además una institución que se fue formando en los primeros siglos y se fue consolidando, y que es la iglesia, que quiere decir comunidad,
pero es la comunidad representada por una institución y con una jerarquía que la conduce, ¿no? Y que todavía subsiste, ¿no? Entonces, el Papa de la Iglesia Cristiana, el Papa de Roma, no depende en su poder de los hombres, sino su autoridad está instituida por Cristo, que designó al primer Papa, que fue Pedro. Entonces, todos los otros papas son descendientes de Pedro. Por lo tanto, el Papa es elegido en un cónclave de obispos, pero en verdad lo que hacen es designar una persona específica que va a representar la autoridad de Cristo en la tierra. Entonces ahí tenemos otro condimento muy especial, y este fue significativo para la relación de la Iglesia con la vida social y política y con los poderes temporales de los primeros siglos, del final de la Edad Antigua y durante toda la Edad Media. Porque fíjense cómo queda entonces la situación. Desde el punto de vista del cristiano, aparece una doble lealtad. La autoridad suprema para el cristiano es Dios representado en Cristo. Y esa autoridad trasciende todas las fronteras de todos los estados y de los imperios. Es universal. Pero luego ese cristiano es habitante de una ciudad y por lo tanto debe obediencia al emperador. Entonces aquí vemos otro cambio grande. El habitante de las poleis antiguas tenía ahí reunido el poder espiritual y el poder temporal, tenía religión, sociedad y política y Estado, digamos, en la misma ciudad. Pero el cristiano encuentra ahora que tiene una doble pertenencia, a la ciudad y por la ciudad a un emperador, y a la humanidad, y por la humanidad a Cristo, que es autoridad suprema. Entonces ahí ya tenemos los condimentos para un conflicto, pero además hay una institución capaz de rivalizar con el imperio, y esa fue la Iglesia cristiana, que tuvo unos primeros siglos de persecuciones, pero luego en el siglo IV, designada religión oficial del Imperio Romano, en la época ya de la decadencia de Roma, adquiere un poder extraordinario que se consolida fuertemente con la caída del Imperio Romano en el siglo V, que hace que la Iglesia cristiana quede como la única institución en Europa que fue el enlace entre la cultura antigua y los nuevos tiempos. De ahí el gran poder que adquirió la Iglesia cristiana en el medioevo, hasta que se repuso el poder temporal, que fueron más o menos 4 siglos. La única autoridad en Europa era el papado. Bueno, aquí con esto les estoy contando un ambiente político y social completamente distinto al que teníamos en Grecia, que era un mosaico de ciudades que no tenían una autoridad por encima de todas ellas. Bueno, aquí no solo que tenemos un imperio que luego cae, sino que aparece una institución que representa a toda la humanidad, a los cristianos de toda la humanidad, pero se pretendía que cristianos fueran todos, no solamente los que hasta ese momento se decían cristianos. Por lo tanto, una institución poderosa, portadora de una verdad revelada por Dios a los hombres, depositaria de esa verdad y del poder de Cristo sobre los hombres, de manera que el pensamiento fue acomodándose a esa situación como lo había hecho el pensamiento griego a la situación social y política de las ciudades antiguas. Si comparamos al cristianismo con la filosofía griega,
vuelvo a aclarar, el cristianismo estrictamente no es una filosofía, ¿no? Es una religión que pretende elaborar una teología y que entra en contacto con la filosofía greco-romana, que era el punto más elevado del pensamiento humano, y de ahí toma categorías y conceptos que le permiten pensarse a sí mismo como nueva doctrina. Brevemente diremos que hay una diferencia de concepción muy clara que viene del hecho de que ahora el mundo depende de una creación a partir de un Dios único. Los griegos no alcanzaron nunca esa idea, aunque concibieron la idea de Dios, era un Dios pensamiento, el pensamiento que atravesaba todas las cosas del mundo, incluidos nosotros, pero que no trascendía al mundo, ¿no? Ahora tenemos un Dios creador, y esto provoca una división. De un lado, o sea, en el plano trascendente Dios, y de otro lado el mundo. El mundo ya deja de ser eterno, como lo concebían los pensadores griegos, para ser creado. Si es creado, tiene un inicio, pero además con un fin anunciado, que es el retorno al reino ideal de Dios, y por lo tanto ahí termina el mundo. Entonces ya tenemos un mundo finito, no infinito. Ahí tenemos entonces una gran diferencia. La exaltación de la figura humana es otra gran diferencia. Entre los griegos, el hombre es un ser muy importante, sin duda. Hicieron grandes aportes a la concepción antropológica, a las concepciones antropológicas, pero el hombre está concebido como una parte de un cosmos, al lado de las cosas, de la naturaleza, de sus fenómenos. No tiene una constitución metafísica distinta de las cosas. Somos materia y forma como lo son las cosas. Somos sustancia primera como lo son las cosas. Tenemos fines como los tienen las cosas. El cristianismo exalta la figura humana como el ser más elevado de la creación. Por lo tanto, es el ser privilegiado, el ser que puede comprender a Dios. El resto de los seres creados no pueden entender a Dios, no saben que pertenecen a un orden creado y mucho menos tienen la misión que tenemos los hombres. El hombre es para el cristianismo el ser más elevado de la creación, pero por tener ese puesto tan importante tiene la responsabilidad mayor, que es la salvación del alma, y la salvación del alma no es una cuestión individual, es también con inserción en la comunidad, es un fuerte llamado a constituirse en la humanidad como una comunidad, por ser todos hijos de Dios, pero además cuidar el orden creado, comprender el orden creado y realizar una labor durante la vida terrenal que nos haga merecedores de la vida ultraterrenal, del reino ideal, que se constituye ya. Nuestra vida terrenal para el cristianismo no es simplemente una espera de un mundo ideal futuro que nos tocará, sino es el llamado a que mejoremos nuestra vida terrenal, a que hagamos que se perfeccione nuestra alma y se perfeccione nuestra comunidad. Entonces, de ahí que el cristianismo haya tenido una presencia muy grande en la vida social y política en los tiempos medievales. Entonces había un llamado a que el hombre salve su alma, pero para eso se exigía una vida siguiendo los principios cristianos, que luego será recompensada en un
tiempo futuro en el reino ideal instaurado por Cristo en su segunda venida. ¿Ven? El cristianismo prevé una segunda venida de Cristo. Entre la primera y la segunda se desarrolla la vida terrenal de todos nosotros, pretendiendo que mejoremos nuestras sociedades y nuestras vidas individuales para hacernos acreedores al reino ideal futuro y de ese modo retornar al Creador. Entonces ahí tenemos otras grandes diferencias. No había ese tipo de llamados al individuo y al ciudadano en la filosofía griega, que si nos acordamos de Platón y Aristóteles, exacerbaba la vida contemplativa. Recordemos la virtud dianoética, la virtud intelectual es una virtud superior a la virtud ética para Aristóteles. La virtud intelectual es la virtud del sabio que conoce el mundo, lo comprende y lo contempla. Esa actitud de contemplar es porque el mundo ya está hecho de la mejor manera posible y lo que hay que lograr es que nos insertemos, principalmente controlando nuestra vida moral, haciendo que la razón gobierne nuestros actos, nos insertemos en ese orden que es eterno y que es bueno y bello. Pero ahora el orden, la eternidad, pertenece a Dios. El mundo no es eterno. El mundo es creado, tiene todo lo que Dios quiso para él, pero resta una labor que tiene que hacer el hombre. Justamente por haber sido creado como libre, el hombre es el único ser de la creación que puede desobedecer a Dios. Entonces, si bien exalta la figura humana, como he dicho antes, el cristianismo pone una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Y es el perfeccionamiento de nuestra vida individual y social para hacernos, siguiendo los principios cristianos, para hacernos merecedores al reino ideal. Ahí tenemos la comparación que quería hacer entre cristianismo y filosofía griega. Para cerrar, digamos que el cristianismo se apoya más que nada en la fe, en los principios revelados, en el texto sagrado, en la Biblia, y la filosofía va a ir poco a poco ocupando una tarea de subordinación a la teología, ¿no? Entonces, la fe es el supuesto de la investigación racional que por lo tanto tiene limitaciones para la teología cristiana. En la próxima clase nos dedicaremos específicamente a la relación entre fe y razón, o entre teología y filosofía en la época del cristianismo. Muchas gracias y hasta la próxima.